Partir, ya. Ya, este es, como decía, ¿no? En este capítulo quiere dar una explicación del éxito que tuvo el movimiento Hare Krishna. Estamos hablando de los 60, los 60 hasta los 70, en convertir a la gente, en especial pues a los hippies. Convertir significa, ¿no?, que ya eres miembro, ¿no? Y que te vuelves Hare Krishna, ¿no? O sea, y para más o menos hallar una explicación de ese éxito que tuvo, y que también podría servir para ver el fracaso que hay ahora, él usa un modelo de unos científicos, ¿no?, que se llama Loveland y Stark, que crearon un modelo para estudiar esta iglesia coreana, ¿no?, que se llama los preceptos divinos, o la iglesia unificada. Es una iglesia cristiana que se llama así, ¿no?, la iglesia unificada, o los divinos preceptos, que como ves, mira, parece Mayapur, ¿no? O sea, harta gente, ¿no? Y bueno, ahí sería cosa de ver, ¿no?, un poco cómo es su vida dentro. Y ya, pues, pero solamente lo analizó en el punto, ¿no?, de por qué ha tenido tanto jale, como se diría en palabras así cotidianas, ¿no? Porque ha tenido tanto jale con la juventud, con la gente. Y entonces, para explicar ese fenómeno en cuanto al movimiento Hare Krishna, él usa, ¿no?, este modelo que usaron. Entonces, uno de las primeras cosas que vieron Loveland y Stark para medir el éxito era más o menos medir la atención. Entonces, en el contexto de o sea, de Corea, digamos, cuál habrá sido la tensión, ¿no? No le he estudiado cuál ha sido así la circunstancia que tensionó a los jóvenes para empujarlos a buscar la salvación, una liberación. Pero en el caso de los Hare Krishna, de los jóvenes Hare Krishna, que es de la clase media en general, como dice Govinda Dasi también en su artículo que escribió hoy día, también ella dice, ¿no?, de que la mayoría de los Hare Krishna que fueron al inicio, y que corroboran lo que dice nuestro ciudad, eran de clase media, jóvenes de clase media, o sea que no eran pobretones ni tampoco eran ricachones, ¿no? La mayoría era de clase media. Entonces la tensión que había en esa época era de la contracultura, ¿no? O sea, ellos estaban ya cansados de la cultura dominante, más o menos como que está pasando ahora, ¿no?, de que ya más que nada que la gente ha buscado otra opción porque ya estaban cansados de la cultura dominante y la religión que apoya esa cultura, ¿no? Bueno, ese es un punto también que no se ha visto mucho en los analistas políticos de ahora, un poco, ¿no?, para mezclar las cosas un poco. Es que también hubo la iglesia también ha revivido ciertos, ¿cómo se dice?, hartazgo, ¿no?, en la gente, que los movió al otro lado. Entonces, en la época de los Hare Krishna también había cierta hartazgo, ¿no?, de la cultura dominante, o sea, de trabajar el éxito del sueño americano, ¿no?, de vivir, ¿no?, de ser cristianos de boca y tener mucho dinero para cumplir todos tus deseos, ¿no? Pero que al final resultaban infelices. Entonces los jóvenes estaban cansados de eso y eso le creó una tensión. Entonces ese es un punto importante para explicar la conversión, pero como te digo, no es todo, como le digo a ustedes, no es solamente uno, porque vamos a ver varios factores o varios elementos que en realidad tienen que ver con esto, ¿no?, con la conversión, el éxito y la conversión de los miembros, ¿no? Entonces,
En primer lugar está eso, ¿no? La atención. Y ahorita, digamos, la atención se ha ido a otra parte, ¿no? Digamos que no, en la política, digamos que no es, hay cierta tensión, pero como te decía, ¿no? No toda tensión te lleva hacia la vida espiritual. Aquí la tensión se ha ido de una opción política a otra opción política. Bueno, entonces por eso, ¿no? La atención es un elemento importante para la conversión, pero como te digo, no es el único elemento, ¿no? Como te digo, ¿cuántos ahorita que protestan contra Keiko van a buscar los Hare Krishna? Cero, pues. O 1% de repente, ¿no? Porque, no sé. No, entonces existe esa tensión ahorita, pero solamente ahí existe, esa tensión existe en todo el mundo, ¿no? Pero es un elemento que se toma en cuenta. Digamos que los países donde no tiene mucho éxito los Hare Krishnas tiene que ver con lugares donde no hay esa tensión, ¿no? Todos están contentos, felices, como Finlandia, digamos, no sé dónde. Finlandia me parece que es uno de los países que tiene poca aceptación, ¿no? Corea del Norte, bueno, en Corea del Norte no hay nada, no existe nada. En Corea del Norte no te dejan ni siquiera hablar de Dios, creo. Hablas de Dios, censura. Hablas capitalismo, no es como hablar de Dios. Ya, entonces, esta es la primera, ¿no? Esta atención, ¿no? Algunos dicen pues de que en el joven la atención es como que un resorte, ¿no? Es como un resorte que te impulsa a este otro lado, ¿no? Siempre está impulsándote. Y ya pues, pero eso solamente es uno de los elementos o parámetros que existen para analizar este fenómeno, ¿no? De la masiva conversión. Ahora no tenemos idea de eso, ¿no? No sabemos qué es eso. ¿Qué es eso? No sé, una masiva conversión, no vemos eso, ¿no? Los Hare Krishna apenas hay un converso cada 2 años, creo. Y una iniciación cada 2 años, ¿no? Y algunos están 15 años y después de 15 años inician. Y en panza todavía. Porque se inician con 2 todavía, ¿no? Al bebito también que está en la panza. ¿Qué es eso? Ya quieren. No, le falta eso. Otro parámetro, ¿no? que se usa para hallar este fenómeno de la conversión es lo que decía antes, ¿no? Cómo tú respondes a esta situación, el nivel de respuesta. En la época de los Hare Krishnas uno encuentra pues varios tipos de respuestas, ¿no? Unos iban a las drogas, otros iban al activismo, otros querían misticismo, etcétera, ¿no? En general a ellos se le llama seekers o buscadores. En inglés se llama seekers. Ajá, seekers. En los Vedas pues se menciona, ¿no? Los true seekers, los buscadores de la verdad, ¿no? Que son uno de los indagadores, ¿no? Y otros son los que ya los true catchers, o sea, los que han atrapado la verdad, ¿no? Los sabios. ¿No? Son dos, ¿no? Los que indagan. Bueno, el Bhagavad Gita da 4, ¿no? 4 tipos de personas que buscan, ¿no? O sea, que se acercan a Dios, ¿no? Unos son los que buscan la verdad, otros son los que han atrapado alguna verdad, los otros son los que buscan el fruto del conocimiento material, o sea, el dinero. O sea, cuando tú sabes algo y lo explotas, tienes dinero. O sea, tú como ves la tecnología, Bill Gates, todos tienen algún tipo de conocimiento y lo explotan y tienen mucho dinero, ¿no? Entonces este tipo de buscador de que se acercan a Dios, de alguna forma reconocen el valor de conocimiento, ¿no? Pero solamente le interesa el resultado, ¿no? Que es el dinero.
Y por último es de que cuando tú tienes muchos, este, digamos, no manejas mucho dinero, también, aunque no es el único caso, no manejas mucho dinero y te enredas más, no tienes problemas legales, ¿no? Y sufres. Ya, pero en este caso, eh, eso, digamos, no vamos a esperar que ellos, eh, estos científicos se basen en el guita para hacer su estudio, ¿no? Pero hay ciertas similitudes que se pueden aprovechar. Ya, entonces esto sí que también es un parámetro importante para saber el éxito, ¿no? ¿Cuántos tipos de personas han respondido a esta tensión con las drogas? ¿Cuántas han respondido a esta tensión con el activismo? ¿Cuántas han respondido a esta tensión en pagar? ¿Cuántas han respondido en educación, etcétera, ¿no? Hay varios tipos de respuestas, ¿no? Y más o menos eso también es un factor importante de determinar. Y bueno, de ellos se menciona, ¿no? Como hemos visto antes, de que los Hare Krishnas que se unieron al movimiento en general no eran activistas, sino los Hare Krishnas que se unieron al movimiento su respuesta era drogarse por placer, en resumen. En eso caían, o sea, eran gente que se drogaban por placer, pero más que nada era gente que se drogaba para tener experiencias extra, o sea, pseudo mística, digamos, ¿no? ¿No? Cosas, más o menos ellos estaban creando un mundo en el que solamente podías entrar cuando tú te drogabas. O sea, otras personas no podían tener esa experiencia, ¿no? A menos que te drogues, ¿no? Entonces era como que ya un mundo donde tenía una entrada al menos, ¿no? Que eran las drogas. Esa fue la respuesta que tuvieron la mayoría. ¿Perdón? ¿Brahmananda? Ah, sí, él era hippie, gay, me parece que no sé qué más, ¿no? Aunque había, por ejemplo, Brahmananda, él sí, él no era hippie, ¿no? Él creo que tenía una carrera, ¿no? Pero en la mayoría de los casos los que se unieron al movimiento era los hippies, que se drogaban por experiencias así, ¿no? Experiencias un poco pseudomísticas que se parecían mucho a las descripciones del Vedanta, ¿no? Y la mayoría de ellos leían el Vedanta monista del Brahmani personal. Entonces, como veía que coincidieron más con ellos, eso según algunos de ellos, pues esas experiencias le ayudaron a entender un poco más rápido la posibilidad de esos reinos, ¿no? Un poco más rápido les ayudó, pero algunos no están de acuerdo con eso tampoco, porque dicen que no, que todo era un engaño, ¿no? Que no empezó de cero. Entonces, a ver, ya, entonces en general estas personas buscaban tres cosas. Uno, buscaban una autoridad. Dos, buscaban un estilo de vida, ¿no? O sea, ellos buscaban una autoridad que les diera un estilo de vida nuevo, ¿no? Que los saque de la contracultura. Eso se puede conseguir de muchas maneras, ¿no? Pero también buscaban que esas actividades sean más o menos santificadas, o sea, que hubieran unas, que fueran especiales, ¿no? Que no fueran como las del mundo material, o sea, que los santifique,
que lo santifique, un poco esas actividades, ¿no? O sea, algunas experiencias, o sea, exigían ciertas experiencias que sacralicen, ¿no? Esa es su nueva forma de vida. Y otra buscaban un espacio donde puedan compartir esas experiencias entre sí, entre otros, ¿no? Y de igual mentalidad. En resumen, buscaban una autoridad que les guíe. Dos, buscaba unas experiencias que sacralicen o que le den validez a esa forma de vida. Y tercero, buscaba un espacio donde puedan compartir esas experiencias entre ellos mismos para que puedan reforzar, ¿no? sus creencias. Ahora encontramos eso en el movimiento. Ya bueno, eso era lo que buscaban ellos. Ese es otro elemento, ¿no? El elemento número 2. Podemos preguntar, digamos, ¿no? Ahorita ahí estamos en una época de tensión, ¿no? Que va a acabar pues cuando acabe la elección, ¿no? A mí va a haber un poco de así, ¿no? Como se dice, resignación, ¿no? Ajá, sí, ¿no? Pero la tensión va a bajar, ¿no? La tensión va a bajar. Por ejemplo, como pasó en Venezuela, ¿no? Digamos que la tensión bajó y la gente ya solamente se preocupa por sobrevivir, ¿no? Ya no hay revueltas, no hay protestas, ¿no? Una protesta un poco baja nomás, ¿no? Que están como resignados. Entonces como que ya no han perdido ciertos elementos para un tipo de interés en la vida espiritual. Entonces el segundo elemento es cuando ya tienes esta tensión, es de que tienes que buscar buscar algo, ¿no? ¿Cómo respondes tú a esa tensión, ¿no? ¿Qué cosa buscas? Ya, en el momento actual, digamos, ¿no? Tenemos la tensión, pero cómo responde la gente, ya vemos pues, que solamente responde a nivel político, ¿no? Refugiándose en un partido político. Una autoridad política, experiencias políticas y como se llaman, locales partidarios, ¿no? Eso más o menos es de donde se refugian los jóvenes de ahora. Entonces por eso es importante de que, como ocurrió en Estados Unidos en la época Prabhupada, ¿no? De que el líder fue a buscar a los jóvenes, ¿no? Como Prabhupada fue, ¿no? Salió de Vrindavan y fue a Estados Unidos a presentarse como líder. Entonces, de esa forma es que los jóvenes pueden conocer a un líder que seguir, ¿no? ¿De qué otra forma pueden conseguir a un líder, ¿no? O sea, los jóvenes tienen que buscar por Google, ¿no? No, sino que el líder tiene que ir y, ¿no? en el movimiento, ¿no? Y eso es lo que también está faltando ahora, ¿no? Lo que si no. Y aquí había un punto de discusión, ¿no? ¿Por qué a Indra no fue al mundo occidente, ¿no? A guiar a todos los jóvenes? Podría decirse, ¿no? Él permaneció en Vrindavan y siempre había mucha prédica, entre comillas, ¿no? De que uno tiene que salir de Vrindavan, predicar. Aunque Indra tuvo la intención de tomar sannyasi, según dicen algunos, pero que se le cerraron las puertas, ¿no? Aunque él sí salió de Vrindavan para predicar en Mayapur, no, en Bombay. Hay un video ahí. Y también él también se acercó a Rusia a través de Skype. Y como vemos, en Rusia ocurrió un fenómeno de lo que sería este tipo de conversión, que no se ve aquí mucho, ¿no? Porque la gente no está muy informada ni le interesa informarse, ¿no? Y porque, o sea, más
no quiere promover el Sankirtan, ¿no? Pero en Rusia ocurrió una revolución de Sankirtan y fue gracias a Indra, ¿no? Que a Indra se hizo presente a Rusia como líder, pero a través de Skype. Ajá. Entonces él siempre, y por eso rusos venían a Brindavan, pero se iban recargados a Rusia, y hubo una época, ¿no?, de Sankirtan muy fuerte, o sea, salir a las calles, ¿no?, en Rusia. ¿Mucho qué? Claro, en Rusia, pues, ajá. En cambio, aquí faltan líderes, ¿no?, que se presenten como líderes para que los jóvenes puedan seguir, ¿no? Y en realidad nadie quiere ser líder, ¿no? O sea, hay ¿cómo se llama? Una toma de conciencia, ¿no? En que cada uno no quiere ser líder, ¿no? Y un poco de, así, modestia, o quiere practicar un poco más de humildad, ¿no? Y de que eso se prolonga y nadie quiere tomar el papel de líder. Los líderes que hay ahora son escogidos a dedo, o que van a un curso institucional, ¿no? Y forman líderes institucionales, ¿no? Cuando un líder es un líder, no es muy diferente, ¿no? O sea, no puedes formar un líder. Al menos Dios es el que tiene que. Y entonces, otro factor que hay es más o menos lo que se llama el punto de inflexión. O sea, cuando ya llegas a tu punto que dice ya suficiente, ya toqué fondo, ya o sea, un punto en que dice ya cambiaste de rumbo, ¿no? Encontraste algo y ya cambiaste, encontraste donde se dividen los caminos y eliges, ¿no? Cuando se te presenta eso se llama tu punto de inflexión, o se llama punto de, ¿cómo se diría? El estable. Bueno, esa era la segunda. Cuando llegas a tu punto es de que ya encuentras las dos opciones, ¿no? Generalmente los que se drogan llegan a un punto, pues, de caída muy bajo, en que dicen voy a seguir cayendo más o ya cambio de rumbo, ¿no? Y entonces uno se pone a pensar, y ese también es un factor determinante entonces es un factor determinante para la conversión. Entonces aquí Steve Ciudad pone, antes de explicar estos factores que más o menos representan el punto de quiebre o de inflexión de los individuos, él más o menos ha hecho una encuesta, una tabla, preguntando cómo fue tu primer encuentro con los devotos, ¿no? La famosa pregunta, ¿no? Hay dos famosas preguntas en los Hare Krishna, ¿no? Una es ¿cómo conociste a los Hare Krishna? Ajá, ¿cómo viniste al movimiento, ¿no? Y la otra es ¿cuál fue tu primer encuentro con los Hare Krishna? Ajá, ¿cómo has venido? Caminando. Como dice a mí, con la frente en alto, ¿no? Y me salí con la frente en bajo. Vine con plata y salí trasquilado, ¿no? Y ya, esas son dos preguntas, ¿no? Y la siguiente, ya cuando estás dentro, ¿no? ¿A quién aspiras? Hay ciertas encuestas, ¿no? Que si tú, cuando lean el libro, van a ver que más o menos tienen que ver con estas preguntas que hizo Steve Ciudad, ¿no? Más o menos hay esas mismas preguntas y hay algunas más, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tanto crees la literatura?
Y Sí, sorprendentemente, ajá, y sorprendentemente no todos creen literalmente en la literatura. ahí, pero no, sí, pues, Y algunos dicen no, que es cuestión de fe, que no, etcétera. Hay varias opiniones. Y bueno, en cuanto a esta pregunta, ¿no? ¿Cuál fue tu primer encuentro con los Hare Krishna? A ver, ¿cuál fue tu primer encuentro con los Hare Krishna? eso fue mi primer encuentro. Ajá. Mira, Cintia. bueno, o sea, bueno, bueno, en mi caso yo fui una vez o sea, por un libro, ¿no? Y bueno, una vez entré en un festival, pues, ¿no? Cuando no prestaba, ¿no? Y ya pues ahí me llamó la atención, ¿no? Donde también, bueno, quería saber, ¿no? Porque yo había conocido a dos devotos, Eh, en ya, la iglesia, pues, por eso. ya, ¿qué? Ya, Entonces, entonces tu primer encuentro fue con un libro en la calle o cómo? no, no, bueno, o sea, me predicaron los devotos, ¿no? Cuando estaba en la iglesia todavía, pues, ¿no? ¿Qué iglesia? ¿Cristiana? Sí, sí, de católico. Allá. Y ya por ahí bueno, hasta había unos devotos pues, que habían inscrito, ¿no? Ahí, también en la iglesia. Ah, ya, ya, se metieron Y camuflados. pues, sí, sí, ajá, pero Ya, ya pues bueno, me explicaron un poco, ¿no? Y, bueno, ahí me dijeron, ¿no? Que el templo está en Wilson, ¿no? que vayas. Y ya pues, ¿no? Bueno, ahí ya pude, bueno, y un día domingo, pues, Ah, ya. Entonces ¿no? lo tienes claro tú. Lo tienes claro. Sí, sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, pues, ¿Y tú, Cintia? pues, ahí está. Dice Cintia, en un viaje a Chosica me vendieron un turrón de ajonjolí. Me impresionó que no comieran carne ni huevos. Y entonces su primer conocimiento fue, digamos, una prédica con rosaritas, con ventas, ¿no? Con ventas. Bueno, yo mi primer encuentro no recuerdo, o no sé si se puede llamar encuentro, que fue cuando mi mamá me llevó a la feria del hogar, ¿no? Y ahí había, creo, una tiendita de los Hare Krishna que vendía el volver a nacer. Sí te dice que tenía 8 años. ¿Tú eres chico todavía? Ah, ya. No, ese es Cintia, de Cintia que tenía 8 años, dice. Sí. Yo creo que tenía 12 años por ahí. ¿Tienes 12 años? 12 años y había una feria del hogar. Y ahí había, pues. Pero no me acuerdo que estaban peladitos, nada. Creo que eran unas madres, ¿no? Pero había bastantes libros amarillos y había un niño y un anciano y de repente por eso, no sé, y compraron, ¿no? Ese libro. En la feria lo voy a ver. Ah, pero A ver, no, te venía la mañana. claro, ahí. Pero no sé si se puede llamar un encuentro eso, Ajá, o pues, bueno, en realidad sí, pues, ¿no? Porque pero también, mi padre también, él compraba libros viejos, así, la gente que conocía, pues, que le debía, pues, le pagaba, no sé cómo, ya lo viste. le hacía comprar libros viejos. Y en la biblioteca había un libro, ¿no? Le se hizo Parizar. Y, Ahí fue. y más o menos también era niño ya, ¿no? Pero no sé si llamarlos encuentros, pero fue eso, ¿no? Eso, eso es lo que recuerdo, pero no recuerdo ningún devoto, nada, ¿no? Como Cintia, ¿no? Cintia creo que sí recuerdo un devoto. Tú también recuerdas. ¿Quién fue el que te habló? Anjanella, creo que. Anjanella, militar. Sí, sí, pero. Ah, ya, ya, ya. Sí, sí he visto su foto por ahí, que se viste así con su cara así. Sí, sí. Ah, ya, ya. Bueno, me dio prestado. Yo le comienzo le dije no, porque tenía miedo de que le quitaran su comida. Ah, De un momento he pensado que pero me dijo, no, comen más tranquilo, allá, bueno. sí. Ahí comenzó todo. Ahí Ahí comenzó. empezó todo el problema. No, como dicen, hasta que te conocí. Así. El primero que le habló, dice, fue Prabhu Ricardo. ¿Quién será? ¿Conoces tú a Ricardo? ¿Benjamín? Ah, Ricardo, un flaquito, un flaquito. Un flaquito con su esposa. Sí, flaquito, dice. No, no, Flaquito con su esposa, sí, dice. no.
Ya dice que él era, No ¿no? sé si será algo como gorrito. Andaba con gorrito, dice. Bueno, todo el mundo ahí, los Ahí todo el mundo anda con gorrito. gorros, No, está pelado. por eso me entiendo. Y ya, entonces ya sabes, ¿no? Por eso Ricardo ahí él le predicó a Cintia, culpable. ¿Y ese qué tiempo? Cuando tenía 8 años, ese año, pues, A partir de estaba repartiendo jálaba en la plaza Mancucapac. Ya bueno, entonces se hizo y hace una tabla de más o menos, ¿no? El porcentaje de cuál fue su primer encuentro, ¿no? Entonces dice que el 38% conoció a los devotos en Saquetan, en la calle, Canto. El 28% tuvo un devoto en la calle, o sea, en la calle alguien le contactó, ¿no? Más o menos como tu caso, ¿no? O sea, porque estabas en la calle, pues no estabas en tu casa, ¿no? No, pero está en la iglesia, está bien. Ajá. Bueno, si contamos como que estás fuera de tu casa, no, ese es el 28%. Tuvo problemas en la iglesia con el padre, ¿no? Fue un poco. El 6% se encontraba en las fiestas de amor que había en el templo, ¿no? La fiesta de amor que Wilson ha intentado hacer, ¿no? Con prashad, ¿no? Que repartían prashad, mucho canto, ¿no? 6%. El otro 8% conocieron los Hare Krishnas en las revistas o en periódicos. El otro 8% visitó un templo, ¿no? De repente el templo era muy llamativo, ¿no? Como en Chochica, ¿no? De repente no pasa eso, ¿no? De que ven, ¿no? Que se acerca, ¿no? Ajá. El 3% el 3% supo de los Hare Krishna a través de un amigo que era devoto. El 3% nomás, muy poquito. O sea, un amigo Hare Krishna llevó, ¿no? El otro 3% por los ratayatras. Y el otro 3% en otras circunstancias. Ajá, en la calle, sí. Entonces, Cintia y tú podrían hacerse como el contacto con un devoto en la calle, ¿no? Yo también, ¿no? El contacto con un devoto en la calle fue, ¿no? No era un canto, los tres, ¿no? Hemos conocido así. Porque no hemos visto a los Hare Krishnas en un periódico, en caretas, en sombra, ¿no? Y tampoco no teníamos ni un amigo devoto, no hemos visto un ratayatra. Ahora hay cosas que antes no había visto, ¿no? De que era, por ejemplo, que un profesor envía a sus alumnos a hacer un reportaje, ¿no? Sobre los Hare Krishna. Se hizo así un poco seguido, ¿no? Venía varios jóvenes en un reportaje. Y algunos y algunos creo que no se volvió uno amigo de Krishna, ¿sí? Pero había así de varias universidades, venía un tiempo que venía bastante, ¿no? A hacer sus reportajes. Algunos quedaron en YouTube. Ya bueno, eso sería más o menos dentro de un 3%, ¿no? Que son otras circunstancias. Y entonces vamos a hablar de los factores un poco rápido para acabar. Hay dos factores, ¿no? Hay factores situacionales, o sea, de la situación, y hay otros factores instrumentales que tienen que ver con unos factores decisivos. En las situacionales son más o menos que como que la miseria de su vida, ¿no? O sea, el sufrimiento que ellos sienten, ¿no? Por ejemplo, hay testimonios ahí de que han querido suicidarse. Una madre quería suicidar y el devoto le dijo, ¿no? Canta Hare Krishna. Ese es un factor situacional, ¿no? Ese es también decisivo. Es como que el movimiento tiene respuestas para cada situación, ¿no? Entonces, mientras un movimiento tenga respuestas a cada situación,
hay más chance de que esa persona sea jalada al movimiento, ¿no? Hay una esperanza ahí. Entonces esos son los factores situacionales, ¿no? Por ejemplo, para el suicidio, ¿no? El movimiento le da cierto ánimo para que, ¿no? Hay cierta vida, ¿no? Hay otros testimonios que están en el libro, ¿no? Que es sobre que ya no soportaban también, ¿no? La convivencia con drogadictos. Otro testimonio hablaba de que la mujer, la chica se sentía completamente inútil y no tenía amigos, se sentía un fracaso, ¿no? Ese tipo de gente también son los que encontraron o sea, es como que el establishment no tiene lugar para ellos. Digamos, o sea, un partido político no puede relegar a un suicida, ¿no? El suicida no le importa nada, pues esas cosas. ¿No? Entonces el suicida está fuera del campo político. Debe ser los indecisos, ¿no? Que se los toma en cuenta porque están en el censo, pero en realidad no les interesa esas cosas, ¿no? Son suicidas o son drogadictos que han caído muy bajo, y también las personas que se sienten como que no tienen ningún lugar en la sociedad, ¿no? Que se sienten miserables, sin amigos, fracasados, inútiles, ¿no? Ellos encontraron pues esos son ciertos factores que empujan a la gente también a la religión o a ese espacio fuera del establishment, ¿no? Porque de alguna forma no tiene el establishment lugar para ellos. Los otros factores son los instrumentales, lo que se llaman los instrumentales, y hay varios aquí. Uno es, por ejemplo, el canto Hare Krishna y la amistad estrecha. Lo que encontraron, ¿no? O sea, encontraron esa opción que era más o menos distinta, que ellos estaban siempre buscando, ¿no? Y que se volvió más o menos un factor decisivo para que entren al movimiento. Entonces hay ciertos hay otra encuesta, ¿no? Que menciona que después de conocer al movimiento, a Prabhupada, ¿cuánto tiempo te demoraste en rendirte, ¿no? En rendirte completamente? Eso también sería una pregunta que podría hacerse de moda, ¿no? O sea, también te preguntan eso, ¿no? ¿Cuándo? Ajá. Algunos se venden en 2 meses. Y conoce, ya están viviendo de eso. Eso también. 1 o 2 meses viene y después ya viven en el asno. Ya viven en el asno. Sí, entonces hay esos casos, ¿no? Y esta pregunta también hay, ¿no? Por ejemplo, te preguntan, ¿no? ¿Cuándo empezaste a conocer a Hare Krishna? Pero te preguntan, ¿no? ¿Cuándo te rendiste? Bueno, pero ahora se resumen en cuándo te iniciaste, ¿no? Y ahí sacan la resta y no, ahí sacan, ¿no? 5 años, 2 años, ¿no? O desde cuándo estás viviendo en el templo, ¿no? Ah, tal, entonces ahí saca la diferencia, ¿no? Pero es la misma pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo te demoraste en rendirte? Y algunos pues cuentan, pues, ¿no? De que muy pocos son los que se han rendido en una semana, ¿no? Pero hay casos, ¿no? Una semana, menos de una semana, un mes, 2 meses, ¿no? Hay varios casos. Entonces, como hablábamos, ¿no? Los factores instrumentales del canto y de la amistad es uno de ellos. Y en eso también han hecho un estudio, lo divide en dos, ¿no? Una conversión verbal y una conversión total. La conversión verbal dice que no se ve mucho en los Hare Krishna, porque no, conversión verbal significa que solamente de boca, ¿no? Pero no se ve mucho, ¿no? Porque siempre hay gente que habla de boca, pero hace algún tipo de servicio. No se consideran solamente. Hay otros, por ejemplo, los cristianos que dicen, no, ya yo tengo mi Biblia, ¿para qué voy a hacer más? ¿No? Esas cosas no encontramos
los Hare Krishnas ahora, ¿no? Bueno, hasta ahora, ¿no? Porque yo sí he encontrado, ¿no? Yo me inicié con Yapataka, ¿qué más voy a hacer? Ya no necesito hacer nada, digo. Ay, Y ese sería un caso de conversión verbal que no había de repente antes, ¿no? Pero ahora sí, más o menos hay un tipo de conversión verbal como esa, ¿no? Que ya no necesita hacer nada porque ya está liberado, ¿no? Y la otra es la conversión total, ¿no? Que ya conocemos, ¿no? Que vive en el templo, predica todo el día, ¿no? Hace su sadhana, etcétera, canta sus llamas, esa es la conversión total. que la Aunque, iniciación solamente no es por eso de formalismo nomás. O perdón, sea, no digo, o sea, la iniciación es cuando uno de verdad no ya se compromete, ¿no? Sí, seriamente, ¿no? ajá, Como decía una revista, ¿no? De Vuelta Suprema, ¿no? Decir la Prabhupada. ya, En realidad, la verdadera iniciación es cuando uno ya se dedica, o sea, digamos, toma la decisión de predicar, ¿no? La ceremonia es un formalismo, ¿no? ajá. Es como que la ceremonia es o sea, llegas a un punto en que se está dedicando toda su vida a la prédica, a la práctica espiritual y dices, ¿y por qué no iniciación? Es como que una persona está viviendo con, o sea, una pareja, ¿no? Y están viviendo juntos, tienen hijos, el hombre está trabajando, la mujer está trabajando para la familia, está manteniendo un hogar, está pagando luz, agua, ¿no? Y dice, ¿por qué no nos casamos? ¿No? Que, o sea, eh, prácticamente ya están, son esposos, pero el matrimonio es formalista, ¿no? Como que el sello, un sello, ¿no? Ahora como que dicen, ¿no? Que no, primero mi inicio y después ya viene el compromiso real. Entonces, como dice Prabhupada, ¿no? Lo que tú citaste es que Prabhupada dice, ¿no? Tu determinación es la iniciación. ¿Qué tan determinado estás en seguir los principios, la prédica, esa determinación de mantener esa línea, de no cambiar nada? Entonces, esa es tu iniciación. Ahí dice. Entonces, el Stirso Yudá hace otra división. O sea, esta es la primera, en el libro es la primera parte donde él pone un poco de su teoría. Y él divide a los conversos en dos. Uno es el converso intelectual y el otro es la conversión a base de experiencias religiosas. O sea, son dos, ¿no? Ajá. Entonces, aunque no son así excluyentes, ¿no? Es como que una persona puede convertir su intelecto, ahí está. Una persona puede convertir su intelecto y gradualmente llegarse a tener a la etapa de unas experiencias religiosas, ¿no? Y otro grupo puede empezar con experiencias religiosas y después modificar su intelecto, ¿no? Son dos, porque es como que Vaidhi Yoga y Raganuga, ¿no? Raganuga Sadhana. Son como dos, ¿no? Pero este ciudad lo llama pues, intelectual y experiencia religiosa. Bueno, ese pues de Vaidhi Yoga y Raganuga Sadhana es todo un curso aparte, ¿no? Prabhupada ha dicho, no sé, hay una cita donde Prabhupada dice de que más o menos, que más el movimiento está más organizado. No recuerdo la cita, pero como que le da prioridad al Raganuga Sadhana, que consiste en las 5 prácticas, ¿no? En las 5 prácticas, el Panchanga Bhakti, ¿no? Donde está en primer lugar el Namasankirtan. Entonces Tiso Yudá más o menos divide esas dos, no dice Raganuga, pero más o menos se parecen las ideas, ¿no? No puedo decir que se está refiriendo a lo mismo, ¿no? Pero yo nomás digo de que experiencias religiosas, ¿no? Digamos que haces tu adoración y tienes alguna experiencia religiosa, ¿no? De que
no, sí, sientes alguna pureza en tu pecho. la más que Ajá, sientes algo, ¿no? Eh, y, sí, bueno, y el otro es el intelectual, ¿no? Por ejemplo, el intelectual es cuando tú lees los libros, por ejemplo, de la actividad de instituto, te, no, eso te llega a cambiar la mente, ¿no? también. Ajá, y Bueno, ahorita es lo que más debe resaltar, o sea, en las primeras etapas, ajá, y pues, y el otro es la experiencia religiosa, pues probablemente es el kirtan, es la principal, ¿no? El canto congregacional es la mayor fuente de experiencia religiosa. Algunos muchachos decían, ¿no?, de que no encuentra experiencias así místicas, ¿no?, en el movimiento, ¿no? Pero el movimiento no más o menos no. Bueno, la idea es de que las experiencias religiosas tienen que ver con el misticismo, pues, porque Krishna es el amo del misticismo. ¿Cuál es su nombre? Amo del misticismo. como yo veo, Yoguesvara, tu pata. Entonces, obviamente, ¿no? Experiencias religiosas en el movimiento significa experiencias religiosas con Yogesvara. El Yogesvara original, pues no, no Yogesvara, ¿no? Eso da miedo. Entonces, obviamente, en conclusión, tú concluyes, ¿no?, que tienes que tener experiencias místicas en el movimiento. Pero tenemos esta idea por la que el misticismo se refiere, pues, a volar, a hipnotizar, a adquirir lo que uno desea, a que las balas no te hagan daño, ¿no? A no comer ni no tener sed. Y bueno, pues depende, ¿no?, de cada uno qué idea tiene de misticismo. Entonces eso va a estar buscando, solicitando. Entonces, ¿en qué sentido se le llama a Krishna Yogesvara, el amo de todo misticismo? Entonces, eso respondería a la pregunta. Otro factor instrumental es la de encontrar una autoridad viable, ¿no? Esa autoridad eh, de que le muestre el camino, ¿no?, de salirse de la contracultura, del establishment. una forma de protestar también indirectamente, porque Sí, pues eso es como que el joven diga, ¿no?, mira, yo tengo esta autoridad, y tú qué tienes, ¿no? ¿Cuál es tu autoridad, no? Y eso más o menos dice, ¿no? claro, El vino de ñaño, ya, Haribol. digo, Entonces, justo cuando estaba arrojando de ti, no mentira. Ya, y ya, sí, como dice, ¿no?, eso también puede ser una protesta porque es como presentar una autoridad que no es la autoridad que el establishment te presenta. Entonces tú presentas a Prabhupada como autoridad y más o menos retas a las otras autoridades, ¿no? Y generalmente en la época de los 60, 70, la autoridad Prabhupada era el arma para contradecir incluso a los científicos que tenían renombre, ¿no?, y llamarlos tontos o que hablan disparates, para los materialistas, los materialismos, o decir, pues, de que el estilo de vida materialista es una vida animal porque no tiene conciencia, comer, dormir, defenderse, pelearse. Y le preguntan, ¿y quién te dijo eso, no? Nuestro maestro espiritual, decía Prabhupada, ¿no? Entonces, sí, es como tú dices, ¿no?, es también una protesta contra las autoridades, ¿no? Otro factor es en cuanto a la literatura de Krishna. La literatura también juega una parte importante en la conversión, ¿no? Y como resumiendo todo a tipo de protesta, es una literatura diferente que te habla o sea, es una recopilación de experiencias fuera del establishment, en contraposición a la literatura que encontramos mundana, ¿no?, que si habla de actos milagrosos, nosotros vemos que es fantasía. En cambio, en la literatura de los Hare Krishnas no se le considera fantasía.
Eh, y como decía, ¿no? En el libro se menciona, ¿no? Testimonios de personas de que no necesariamente creían al 100% en las literaturas. Hay un caso conocido de una protesta, alguien decía que cómo puede haber en Brindava, porque hay una descripción de en Brindava que se pasteaba 100.000 vacas, ¿no? Y como que algunos decían, ¿cómo puede ser imposible, cómo puede ser posible que en Brindava se pasteen 100.000 vacas si es chiquito, ¿no? ¿Cómo van a caber? ¿En qué espacio, no? ¿Estarían todos apretados? ¿O son vacas de un metro, de 10 centímetros cúbicos? Vaquitas chiquitas, ¿no? Y no había ningún error en esa descripción, ¿no? O sea, se ha mantenido, ¿no? Pero puede haber mantenido esa producción de ese enorme ese enorme número de vacas. Entonces ya eso dependía ya de cómo uno lo interpretaba, ¿no? Uno lo interpretaba diciendo pues que brindaban un grano de brindaba puede caber todo un universo entero, ¿no? Entonces esa era una explicación, digamos, razonable, ¿no? O sea, todo partía desde cierto punto de la creencia, de la fe. A partir de cierto punto de la fe tú podías explicar cualquier contradicción que encontrabas después. Y eso en parte podría desanimar a algunos en cuanto, ¿no? a los libros, pero en parte también exige a uno descubrir cuál es tu verdadera fe en el movimiento. En este caso el devoto consideraba que revelaba una fe muy fuerte en la potencia de Vrindavan, ¿no? Que un grano de arena en Vrindavan podía caber universos enteros, ¿no? Que cabe la me parece que en letra de devoción me parece que está, ¿no? Cuando se describe ciertas fiestas o se describe a Nanda Maharaj, me parece que hay una parte donde se menciona, ¿no? De las vacas en números gigantescos, ¿no? Ya tendré que buscarlo, no sé, si es que alguien puede buscarlo, ya pues lo comparto en el grupo. Eso de las vacas. Toda la literatura habla pues de hazañas milagrosas y como dije al inicio, ¿no? Toda institución requiere de ciertas actividades, digamos, para el populorum, para que pueda captar, ¿no? O asimilar estos actos milagrosos para poder bueno, eso es lo que decía Steve Suidan, ¿no? Y él hablaba pues de los que hablaban lenguas y que a los Hare Krishna le faltaba eso, ¿no? Una actividad para que todos se fanaticen más rápido, algo así. Otro factor es encontrar un Dios personal para amar. Como hemos visto en el capítulo anterior, había una devota que llegó a un punto en que dejó las drogas. ¿Y por qué? Porque entendió de que las experiencias de las drogas no te daban la experiencia del amor. Ella recuerda que alguien le preguntó ¿qué es el amor? Y ella se quedó en blanco, no sabía, ¿no? A pesar que estaba en un trance en que ella respondía cómo se creó el universo, todo. Entonces esa pregunta fue la que le hizo, la revolcó, ¿no? Y empezó un poco a dejar un poco, menospreciar un poco las drogas, ¿no? Y esto también se ve aquí, ¿no? Encontrar a un Dios personal para amar. Obviamente esto implica entonces de alguna manera también el buscar algo personal era también algo que atrae, ¿no? Que es un jale a la gente, a los jóvenes. ¿Por qué? En esencia es porque tú puedes expresar emociones. ¿No? Emociones espirituales, ¿no? O sea, tú... La forma personal de Krishna, o sea, como que incluso en los, ¿cómo se llama? Incluso en este cantante Genji, creo que
O sea, incluso puso en su disco, pues no, también puso la forma universal, que es una de Krishna, ¿no? Y, claro, pero él mismo autonomándose, o sea, los Vedas, pues no, los dibujos védicos parece que también ha tenido impactos muy musicales también. Claro, ¿no? Entonces los Vedas presentan a Dios de formas atractivas, ¿no? Para todo tipo de gente. Por ejemplo, a Jimi Hendrix le atrajo la forma universal. A otros en India tiene bastante fe en la forma de Ramachandra. Y digamos en Perú tiene atracción ¿no? En otras formas, ¿no? O sea, bueno, no podría decir en quién, no se ha hecho, no hay un sondeo, ¿no? En Copal, dice, en Copal, el vaquerito, ¿no? De niño, ¿no? De niño, una forma de niño. El otro es el Krishna de 25 años, más atractivo. O el Krishna de color negro, con su barril de miel, ¿no? Sí, claro. Esa forma es muy famosa. Porque justo en Perú también hay hay una devoción también al niño Jesús, ¿no? Entonces como que no pierdes tú esa emoción que el creyente que tenía devoción al niño Jesús no pierde esa emoción que sentía, ¿no? Cuando pasa ese sentimiento del niño Jesús a Gopal, ¿no? Gopal niño. Porque he escuchado también que la religión católica, ¿no? También tiene de los Vedas, ¿no? Entonces, en un momento de formación, un posible iniciar también decir. Un inicio. Constantino también. Porque él formó precisamente, bueno, hizo un concilio en las religiones que tenían, o sea, que reunir, pues, ahí estaba la religión de los bueno, precisamente, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las religiones más populares, ¿no? Ahí estaba el zoroastrismo, ¿cómo se llama? El zoroastrismo, los egipcios, bueno, también los druidas también, ¿no? Y ahí, bueno, al final la cosa es que quedaron dos religiones, ¿no? Y de ahí pusieron, bueno, o sea, eso es uno de los orígenes, ¿no? De la iglesia, de la religión católica, el cristianismo. ¿No? Y justamente, bueno, o sea, pero al final querían elegir, ¿no? ¿Cuál era qué nombre le iban a poner, ¿no? Bueno, o sea, a Dios, o sea, a Jesús más que todo, ¿no? Y seleccionaron dos nombres, ¿no? Uno era el Dios druida Jesús y el otro es el Dios de la India, Krishna. Pues, sí, pues, y ahí, bueno, y a partir de ese momento la Biblia va a tener esos tipos, ¿no? Esos nombres, pero eso es la Biblia antigua, pues ya con el tiempo ya cambiaron de Jesús Cristo, ¿no? Pues. Bien, interesante, ¿ves? Sí, hay varias, con el tiempo se van descubriendo algunas cosas, pues, que antes no se descubrían. Y sí, pues realmente pues un origen común. La Biblia, ¿no? La Biblia antes tenía el nombre de Vulgata Latina, Betu Latina, pero antes se nombraba eso, ¿no? Bueno. Sí, pues, hay varios orígenes. Entonces, digamos, ¿no? La literatura siempre te presenta a una imagen en que tú puedas expresar tus emociones, ¿no? Y ya, como dice Benjamín, hay mucho parecido, incluso hay variedad. No, o sea, cuando se hacen las procesiones, no sé, en los pisos no se hacen unas pinturas, unos dibujos, y por ejemplo, las mandalas. En la India también creo que es una práctica. O sea, también he visto, ¿no? Que los mismos pobladores hacen mandalas, ¿no? En el piso y después ya como el Señor de los Milagros. Sí, ajá, Sí, hay varios unión. Hay dos teorías, ¿no? Una es de que
puede tener un origen común. Y otra teoría que Prabhupada menciona es de que como tienen la misma superalma adentro, se revelan las mismas cosas, aunque no tenga ningún contacto. Eso lo hacía referencia a ciertas culturas, ¿no? Por ejemplo, en la Inca, ahí tiene ciertos patrones de dibujos, que en la India. Entonces no es necesariamente de que haya, una teoría puede ser que haya, ¿no? Un origen común o un intercambio cultural, y la otra es simplemente que como la superalma está adentro y, y han expresado emociones similares, ¿no? Aunque no hayan tenido contacto. O sea, un tipo de estructura, ¿no? Han tenido una estructura similar y por eso se han construido algo similar. Ese es otro tipo de explicación, ¿no? Entonces, el caso aquí de la forma de Krishna, la forma personal, cada uno, pues, en esencia, cada uno quiere tener una emoción espiritual, lo que se llama bhava, ¿no? En sánscrito, babuka, o sea, tener una emoción espiritual real. Eso también es un jale que tiene, ¿no? Que tuvo el movimiento. Y bueno, y como veíamos, este concepto también está presente en la Iglesia Unificada, ¿no? Un Dios personal, y que eran cristianos, ¿no? Pero también presentaban un Dios personal a quien amar. Mucha similitud, bastante, la práctica, y lo que quería. O sea, también, bueno, y bueno, ¿no? Se menciona, ¿no? Que las experiencias de Brahmani personal, el movimiento es más bien combatida, no se le menciona pues como una experiencia de bajo nivel, incluso materialista, ¿no? De Brahmani personal. Y por encima de Brahmani personal están las experiencias, ¿no? del mundo material, ¿no? La felicidad y la flexión material. Entonces son dos cosas, ¿no? El rasa y el bhava, ¿no? El rasa son las velocidades, tus gustos, pero lo que adentro que se produce algo, ¿no? Algo más perenne, más personal, que es la emoción, lo espiritual. Y hay un espacio, perdón. Sí, y eso es lo que ese es el jale que ha tenido, ¿no? Por ejemplo, el movimiento ha tenido ese jale con los jóvenes debido a eso, ¿no? Había un espacio para que puedan desarrollar esa emoción, ¿no? Esa emoción personal. Aunque hay ciertas cosas, ¿no? Que se debe decir, ¿no? Que este bhava emocional en realidad ya es cuando ya pasas a un nivel alto, ¿no? Por encima del mundo material. Pero claro, hay reflejos, ¿no? Reflejos de bhava, el bhava sombra. Pero hay toda una ciencia, ¿no? Contra la emoción. Otro punto, ya me quedé atrás. Otro punto, otro factor importante es el encontrar un estilo de vida contracultural, desarrollo de la conciencia espiritual, el mundo, más o menos encontrar un espacio para que puedas criticar todo lo que es de la contracultura, ¿no? El estilo de vida, la acumulación de riquezas, el trabajo sin sentido, el olvidar, el trabajo olvidando la importancia del ser,
etcétera. Pero eso también claro, eso es comentado por la misma bueno, más que todo esta, la misma reglas así laborales también lo permiten. Y bueno, pues como decía, esto era importante en los Hare Krishna porque los jóvenes Hare Krishnas eran contraculturales y y ellos tenían ciertas ideas, pero no tenían un espacio para poder desarrollarlas o hacerlas realidad, ¿no? Por ejemplo, ellos sabían que estaba mal acumular tanto y a pesar de eso ser infeliz, pero ¿cómo tendrían ellos hacer realidad esa idea? ¿No? Entonces pues los Hare Krishna le dieron, ¿no?, un espacio para eso, ¿no?, que fue sustentado por la filosofía, ¿no?, de que todo le pertenece a Krishna y de que todo lo que posea debe ser usado al servicio, ¿no? Entonces tenía una forma práctica de no tener posesiones, ¿no?, que es dándole todo eso a Krishna. Y también, por ejemplo, ¿no?, la idea, pues, ¿no?, del dinero, ¿no?, del sueño americano de tener mucho dinero, tener mucho dinero, trabajar duro para tener mucho dinero y ser feliz. Sin embargo, en el movimiento te dicen, pues, ¿no?, que tener dinero no es la realidad, en realidad, ¿no?, porque no nos pertenece a nada, que todo le pertenece a Krishna. Y tú puedes trabajar incluso sin tener un salario y ser feliz, ¿no? Cosa que si lo dirías en el mundo del establishment simplemente se van a reír de ti, ¿no? Incluso si uno le dice a sus padres, ¿no?, de que yo quiero ser feliz sin trabajar, sin ganar sueldo, simplemente se van a reír de ti. Pero encontrar, ¿no?, pero encontrar esta paradoja, digamos, esta contradicción real en la conciencia de Krishna, ¿no? O sea, la conciencia de Krishna o el movimiento de conciencia de Krishna se volvió un espacio para todas las contradicciones que ellos tenían, ¿no? Y de que, o sea, y como se dice, ¿no?, que las contradicciones estaban bien posicionadas, ¿no? ¿Se entiende la idea? Más o menos. O sea, es que cuando los jóvenes contraculturales protestaban en el mundo material sobre estas reglas, ideas de la cultura dominante, eran fáciles de ser ridiculizados, ¿no? Porque en su sistema de valores no había ¿cómo se puede decir? No había una explicación para lo que ellos estaban diciendo, ¿no? Por ejemplo, no tener posesiones, ¿no? Entonces, ¿qué tienes, no? O sea, ¿de quién es esto? No había forma de que ellos pudieran hacer nada, ¿no? Y también la de trabajar sin ser remunerado, también no había lugar en la cultura dominante, pero sí había ese espacio para esa idea en el movimiento Hare Krishna, donde los devotos trabajaban sin esperar remuneración y satisfechos, ¿no? Claro, ¿no? Y hay un espacio, ¿no? Y Prabhupada menciona una anécdota siempre, ¿no?, de que si tú vas, o sea, en el mundo material, ¿no?, si tú te vas a alguien y le dices, Señor, quiero trabajar, quiero aprender, entonces si tú trabajas para esta persona, la persona te va a dar alimento, comida, ¿no? Porque es lo mínimo en retribución que se da un trabajo. O si le dices, quiero trabajar por, ¿no?, o sea, hay una correspondencia incluso en el mundo material, ¿no? Y obviamente en el movimiento Vaishnava también tiene que haber esa correspondencia.
Pero así los devotos se hicieron felices. Claro que después de unos años hubo ciertas protestas, ¿no? De que los ancianos no tienen su seguro, de que ya tienen una familia y de que no ha aprendido a hacer mucho dinero, de que solo sabe cocinar, ahora tiene que ser youtuber, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Ciertas protestas dentro del movimiento, ¿no? Entonces eso exigieron pues ciertos cambios de ideas, ¿no? Ahora donde se le paga a los puyaris, los distribuidores de libros, sacaron su tajada, ¿no? El 90%, ¿no? El negocio, ¿no? De libros, ¿no? Ahora practica yotis. ¿Cómo se llama? Ya me estoy ya retirando ya. Ya. Entonces, un minuto. Eh, Para terminar, porque sí, está tarde ya, quiero ver el flash. Ya, entonces, entonces ya tenemos los factores, ¿no? Otro punto importante, otro punto que se usa para el modelo es de que los vínculos afectivos, o sea que en el modelo tenías que tener alguien dentro que te jale, ¿no? Pero como vemos, solamente el 3% necesitó eso, o sea, muy poco en realidad necesita que tener un amigo dentro del movimiento para que te jale. Otro es de que alguien de afuera te lleve al movimiento, que eso tampoco pasa acá porque generalmente en la filosofía te dicen que los de afuera son mala asociación, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo vas a tener alguien de afuera te va a llevar al movimiento? Pero digamos, esos dos puntos sí funcionó en cuanto al modelo de la iglesia unificada de los coreanos que mencionamos, ¿no? Pero como que Steve Ciudad no le da mucha importancia acá porque no dio mucho de eso, ¿no? Aunque ahora aquí sí, ¿no? Ahora sí, como hay tan pocos Hare Krishnas en el Perú, los que están adentro obviamente tienen que conocer a alguien de afuera para jalarlos. Y también con videos de YouTube educacionales de los Hare Krishna visitando el templo también, ¿no? El punto final, la interacción. Para que haya una buena conversión tiene que haber una posibilidad de que la persona pueda interaccionar día a día. Ajá, tiene que haber, o sea, un espacio para que, o una persona que pueda ser receptiva, ¿no? A todos, a atenderlas. Bueno, por ejemplo, en el caso de Indra se menciona, ¿no? De que él siempre estaba, a pesar de sus múltiples funciones, ¿no? De sus 120 y tantas yapas, él siempre daba... ¿Cuántas rondas cantaba al día? A ver, 64 por 2, 128. 128 al día, sí, aparte de sus 1000 salagram, atendernos todos los días, aparte de su kirtan, y escribir su libro. Pero aún así, los devotos mencionan que siempre tenían tiempo para que ellos pudieran hablar con él. Entonces, como vemos, hay bastantes entrevistas, ¿no? Dice que 32 antes del Mangalarti. 32 antes del... Ajá. ¿Y cuánto tiempo dormía entonces él para...? No, dormía 6 horas, creo. ¿De 6 horas dormía? Sí, dormía bien. Él mismo dice, ¿no? De que él era, no, digamos que él necesitaba descansar bien, ¿no? Pero no sé cómo cantará, pues, pero que lo hacía así, ¿no? O de repente el tiempo se extendía, ¿qué será? Pues hay varias explicaciones, ¿no? Ajá. ¿En cuánto tiempo eso se puede...? Bueno, según dice que si tú cantas 16 por 1 hora, creo, ¿no? En 8 horas ya tienes, ¿no? 2 horas creo. No, hay testimonios que algunos que cantan 16 por 1 hora. Ajá. Y será pues como David cuando hace su gente, pues cuando llama a los fantasmas, ¿no? Repito, ¿no?
media hora también, quién sabe, pues. Y bueno, esta es la última separata, ¿no? Digamos que en cuanto a los cambios de los libros, es todo una contracultura, ¿no? Ahí, analizándola individualmente, podemos ver estos factores también dentro, ¿no? Y de por qué también no tiene mucho éxito en jalar conversos. O sea, converso significa cambiar tu forma de ver las cosas a la otra, ¿no? Entonces, Ya, ya, usted lo tirando ya. ya listo, listo. Sí. Ya, Después Caribol. después ya, Caribol, pero Muy bueno. Entonces, no. En cuanto a los cambios en los libros, también hay factores, ¿no?, que afectan a por qué la gente no se acerca a este tipo de conversión, el de aceptar los libros originales y prefiere más los libros antiguos, ¿no?, que es lo que se protesta, a los libros modernos, perdón. Y bueno, eso era todo. El próximo domingo, el capítulo último, donde está la parte final, donde está la carnecita. Muy bien, entonces nos quedamos aquí. Caribol.